quiero leerte algo por aquí rápidamente y alguno me va a decir si ha escuchado esto o sabe. ¿Hay alguien que trabaje con medicina o sea médico en este lugar? Bueno, ¿alguien que trabaje en el área de salud? Entonces de pronto ustedes van a saber de qué les voy a hablar y el resto me cuentan o me dicen si saben un poco qué les voy a leer. Síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte. ¿Alguien sabe qué es todo eso que acabo de leer? ¿Un diagnóstico? ¿Alguien más sabe? Bueno, quiero contarles que este es el diagnóstico clínico que a hoy los médicos describen que causó la muerte de Jesús. Jesús no murió cuando no solamente él murió por crucifixión, sino que él sufrió cosas dolorosísimas. Dice la palabra y dicen muchos como estudiosos de la medicina que en una de las muertes más horrendas y dolorosas que puede existir o que haya podido alguien inventarse en la vida. Esto que yo te acabo de leer es real y es tremendo. Y por eso te pregunto que si alguna vez lo habías escuchado, porque uno cree Jesús murió en la cruz. Pero gracias por esa luz que no los veía, ahora sí ya los veo. Pero lo que realmente pasó o vivió Jesús o sufrió Jesús es esto que yo te acabo de leer. Bueno, hoy aprendiste algo nuevo, pero te lo voy a detallar mejor porque hay mucho ahí. Yo estuve investigando un poco el panorama de la muerte de Jesús porque hoy vamos a iniciar una nueva serie. Hace 8 días terminamos Plantados. ¿Quién estuvo en Plantados? ¿Quién estuvo en Afilados? Bueno, ¿tú sabes qué se hace o qué se podría hacer con un hacha y un tronco? Se podría hacer una cruz. Ahí les dejo para que piensen y luego los que son cacharreros me digan, oiga, sí de pronto. No sé. Pero hoy vamos a iniciar una nueva serie por la cruz. ¿Sabes? La cruz es tan importante. Mira, no habría otra cosa mejor que nosotros podríamos pararnos aquí a hablar que de la cruz. No hay algo más poderoso y más tremendo que la cruz de Jesús. Pero lo que pasó en la cruz es lo importante, amén. No la cruz, no no la madera, ¿cierto? Que forma una cruz, sino lo que pasó en la cruz. Y yo te leía hace un rato un poco el diagnóstico de qué fue lo que pasó realmente con el cuerpo de Jesús cuando estaba muriendo. Y estuve investigando lo mejor porque a mí, no sé a ti, ahora te lo voy a compartir y tú me cuentas. A mí me produce algo tremendo porque como que me aterriza un poco la muerte que Jesús decidió vivir por ti y por mí. Hace un rato te leí el diagnóstico, pero 2 de las mejores clínicas del mundo que están en Estados Unidos decidieron hacer un estudio profundo alrededor del tema y lo publicaron en una revista llamada Journal American Association. Y este artículo fue publicado en el 86 y dicen que es el diagnóstico más certero que realmente bajo una investigación se hizo de qué fue o qué le pasó a Jesús, cuál fue la causa de Jesús. Si le hubieran podido haber hecho una autopsia a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no le hicieron una autopsia? ¿Por la época? ¿Por qué? Porque resucitó, exacto. ¿A qué persona que resucitaría le podrían hacer una autopsia? Nadie. Y eso es lo tremendo, pero esto hicieron estos médicos. Ellos averiguaron cuál pudo haber sido la causa de la muerte de Jesús, que te leí hace un rato, pero te la voy a escribir un poco más detallada. Número 1, dice la palabra
que en el huerto de Getsemaní llegaron a llevárselo preso. ¿Recuerdan esto? Recuerdan que ahí llegaron a buscar a Jesús y dice la palabra que él empezó a sudar sangre. ¿Sí has leído esto que dice la Biblia? Jesús empezó a sudar sangre. ¿Hay alguien aquí que haya sudado sangre alguna vez en su vida? ¿Que le ha pasado eso? Yo tampoco, ni he visto a alguien cercano que le haya pasado. Pero me parece escabroso y me parecería tremendo ver a alguien sudando sangre. Mira que desde ahí dice que Jesús empezó a sufrir hematidrosis, que es el sudor con sangre. Dice que se produce cuando hay estados altamente emocionales. Jesús sintió temor desde ese momento que se lo iban a llevar y lo iban a capturar y empezó a sudar sangre. La hematidrosis dice que es la piel que empieza a volverse excesivamente frágil y la sangre empieza a drenarse, a salirse. Jesús empezó a sufrir desde ahí. Luego dice que se lo llevaron y que él empezó a sufrir muchas flagelaciones. Lo empezaron a flagelar, ¿recuerdas esto? Desde ahí ya había empezado su padecimiento. Dice que eran laceraciones profundas. Dice que el látigo que usaban los romanos, tal vez tú has oído esto, no era la correa de mi papá, no era la correa que hoy tienes puesta. El látigo con el que Jesús recibió esos correazos, esas flagelaciones, esos latigazos, se dice que era un látigo que tenía 5 puntas y en su punta tenía hueso y tenía plomo. Así que cada vez que Jesús recibía un azote, cada vez que Jesús recibía un latigazo, no solamente sentía el golpe del latigazo, sino que al levantarse se arrancaban pedazos de su piel, se arrancaban pedazos de su cuerpo. Y dicen que por esto se empezó a producir en Jesús shock hipovolémico, que es en otras palabras, es la pérdida del volumen sanguíneo por pérdida de sangre o por deshidratación. Y dice que ese shock hipovolémico empieza a disminuir la presión de la sangre que circula en todo el cuerpo, generando un shock. Pero eso no causó la muerte de Jesús. Jesús no murió en ese momento, pero ya empezó a sufrir cosas muy fuertes. No sé tú, pero desde ya, sin que lo hubieran crucificado, esto me parece brutal. Luego dice que él recibió esto que te acabo de leer, fueron 39 latigazos con este látigo que te acabo de escribir. Y no sé si recuerdas que la Biblia cuenta que todos los que eran condenados a muerte por crucifixión debían cargar su cruz. Y Jesús pudo cargar la cruz, ¿recuerdas? Pero no pudo completar ese camino cargando su cruz. ¿Sabes? Porque su espalda estaba demasiado flagelada por esos latigazos. Jesús no pudo cargar la cruz. Dice que solo pudo cargar el palo central de la cruz. Y los romanos, como por ayudarle, dice la palabra que le pusieron un manto púrpura. Si tú lo lees bien. Cuando Jesús llegó al monte, le quitaron ese manto. Ay, pobrecito, lo estaban cubriendo el sol, le estaban ayudando. ¿Sabes? Ese material del manto púrpura lo que hizo fue que al quitárselo le arrancara la piel de las heridas que ya tenía. Le quedaron en carne viva y yo creo que profundas, tremendas. Y desde ahí dice que ya seguía perdiendo más sangre que tenía coagulada. Y para poder crucificarlo, lo primero que hicieron que fue acostarlo en el piso sobre la cruz. ¿Tú te imaginas que se puede sentir con semejantes heridas que ya traía Jesús, el ser acostado sobre una cruz? El ser acostado, recostado sobre algo que ni siquiera puede sostener todo tu cuerpo. Dice que en este momento el estado físico y emocional de Jesús era severo, era tremendo, y lo empezaron a crucificar. Y dice que no podían estirarle o clavarle sus brazos totalmente estirados en la cruz, sino que los ponían más o menos así, porque había más sufrimiento en esta postura, y lo empezaron a clavar. Yo por aquí tengo estos clavitos que me imagino que muchos han usado en su casa para reparaciones o cosas. ¿Tú te imaginas que estos fueron los clavos con los que clavaron a Jesús? No son pero ni comparados. ¿Sabes? Dice que lo acostaron, empezaron a clavar
sus manos. Muchos dicen que fue en la muñeca, pero no fue en la muñeca. Fue aquí, más o menos en esta zona de la mano. Y dice que los clavaron sobre el hueso del carpo. Estos clavos no le producían fracturas, pero le producían un daño a las membranas dolorosísimo. Dolorosísimo, indescriptible. Y dice que estos clavos le cortaron el nervio mediano que ocasionaba espasmos intensos y calambres fuertes en ambos brazos, mientras que lo clavaban, pero también mientras que permanecía colgado. Lo que dice que fue ocasión de que Jesús sintiera parálisis en ambos brazos, mientras que estaba colgado. Luego le clavaron sus pies uno sobre el otro, y dice que el clavo quedó sobre los huesos del tarso, y eso también le ocasionó lesiones sobre sus nervios. En este momento uno puede decir, Jesús estaba perdiendo sangre por todo lado. Ya venía herido, venía sudando sangre, le clavaron. Estaba totalmente flagelada su espalda, pero sabes, Jesús, como se cree o como dicen, no estaba muriendo por pérdida de sangre. Jesús no murió por pérdida de sangre. ¿Sabes? Pero no solamente eso. Dice que por la posición en la que Jesús quedó clavado, el exhalar, el botar aire, el hacer, le ocasionaba un dolor intenso, porque su cuerpo quedaba recostado sobre sus pies, que estaban clavados. Cada vez que Jesús exhalaba aire, sentía un dolor peor a que no estuviera respirando. ¿Sabes cuántas horas duró Jesús crucificado? ¿Recuerdas? Dice la Biblia que estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estuvo 6 horas crucificado. ¿Tú te puedes imaginar qué te pasaría a ti? ¿O cómo te sentirías tú en el lugar de Jesús con eso que te estoy describiendo médicamente durante 6 horas? ¿Alguno se puede poner en ese papel? ¿Algún voluntario? Pero los ataques para Jesús no acabaron ahí. ¿Alguien recuerda qué faltó? Además de ser crucificado, dice la palabra que le atravesaron el costado con una lanza. ¡Qué muerte más horrible! ¿No les bastaba con tenerlo crucificado? Dice que le atravesaron con una lanza su costado, pero mira lo que dice los estudios de la cardiología moderna. La palabra dice que cuando atravesaron a Jesús con esa lanza, salió agua y salió sangre. No tengo mucho tiempo y no te lo voy a leer, pero 1000 años antes, en Salmos, David ya había profetizado que esto iba a suceder. Y mira que esta fue la causa real de la muerte de Jesús. No que le clavaran la lanza, sino dice la cardiología que esto ocasionó la pérdida del agua, de la poca agua que había ya en su cuerpo, sangre, del líquido que contenía su corazón, lo que les leí hace un momento, pleura. Y dicen que realmente lo que pasó a Jesús fue que cuando lo atravesaron, él ya estaba muerto, pero que al momento de atravesarlo, su corazón explotó. El corazón de Jesús explotó. Esto me habla tremendo de la causa real por la que Jesús murió por ti. ¿Tú te imaginas todo eso que yo te acabo de leer, tú sufriéndolo o intentando hacerlo? El corazón de Jesús explotó. En otras palabras, Jesús murió de dolor moral. Jesús estaba cargando un dolor y un peso físico, pero le estaba cargando el dolor y el peso moral y espiritual más grande de toda la historia, que era cargar tus pecados y mis pecados, que era cargar tus enfermedades y las mías. ¿Recuerdas que Jesús, estando ahí, por eso le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se llevó todo lo que absolutamente toda la humanidad, en la historia de la humanidad, ha hecho mal. Jesús murió porque su corazón explotó. Tal vez esto es una introducción muy extensa, pero yo quise compartir esto contigo para que tú entiendas un poco cuál es el valor de la muerte de Jesús, física también.
Porque uno dice, Jesús murió en la cruz, crucificado. Pero mira todo lo que sucedió. A mí me dejó tan asombrada entender esto. Me dejó tan asustada entender esto. Pero me dejó tan enamorada de Jesús entender esto. Que cuando tú entiendes el poder de la muerte de Jesús para ti, te va a cambiar la vida para siempre. Te va a transformar tu vida, porque todo lo que necesitas está en la cruz de Jesús. ¿Sabes? Si Dieguito, pásame por aquí el GIF. Casi siempre que tú entras a nuestra iglesia vas a ver una imagen que pasa rápido. De hecho está en nuestras redes sociales. ¿La has visto? Y quiero explicártela muy rápidamente por si no sabías qué significa. Porque para nosotros euforia, o la palabra euforia, que significa sentimiento de inmensa felicidad, para nosotros no hay mejor ejemplo de euforia que Jesús. ¿Sabes? La euforia con la que Jesús se mantuvo pensando en ti y en mí para soportar todo lo que tuvo que soportar y seguir colgado, y soportar lo que tuvo que soportar aunque no lo mereciera, y recibir el castigo de cruz que era para los peores criminales, y dice la palabra que él no había cometido ni un solo pecado. ¿Sabes? La euforia que tuvo que tener Jesús para morir por ti y por mí es el mejor ejemplo de euforia que esta iglesia puede encontrar. Y nosotros nos basamos en eso para hacer el logo de euforia, y rápidamente quería explicártelo. Dicen también que el peso más fuerte que Jesús, o en la zona de su cuerpo donde Jesús tuvo que tener más peso o más fuerza, fue en su costado, para sostener sus miembros superiores, sus miembros inferiores. Y el logo de euforia, esas onditas que están ahí antes de los palos, no es más que las vértebras de Jesús. Que las vértebras de Jesús, que nos van a hacer recordar siempre, siempre, que en Jesús vamos a tener fuerza para seguir. Y que el mejor ejemplo de euforia que tú y yo podemos tener, o que esta iglesia puede tener, es en Jesús. Y por eso es tan trascendental la cruz. Así que rápidamente, después de haberte hecho esta introducción, que tal vez no es la más bonita, yo quiero decirte que Jesús nació para morir. ¿Sabías esto? Jesús vino a la tierra para morir. Lo más importante de Jesús, de que Jesús hubiera venido a la tierra, no fue su nacimiento, no fue el pesebre, la Navidad, no fueron las prédicas de Jesús, no fue el mensaje de Jesús, no fueron los discípulos de Jesús, no fue lo que Jesús hizo en la tierra, sino fue la muerte de Jesús. Eso es lo más importante que hay en la vida, o con la vida de Jesús. Yo quiero que tú busques ahí en la palabra 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18, puedes buscarlo, abre tu Biblia o enciende tu Biblia, o recuerda que también siempre en las pantallas vas a poder seguir la palabra. 1 Corintios 1:18, ¿lo tienes? ¿Están las pantallas? Vas a leerlo conmigo. Dice, recuerda que aquí leemos la nueva traducción viviente. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El mensaje de la cruz de Jesús, es el poder mismo de Dios, porque no hay nada más grande, no hubo nada más grande que yo les pueda predicar aquí que la cruz de Jesús. Y por eso el mensaje de la cruz, aún para muchas iglesias, es ridículo. No lo predican. De hecho, cada vez menos se predica de la cruz de Jesús. Pero mira lo que dice la palabra. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Gracias a la cruz, por la cruz, es que ahí o desde ahí empieza tu relación con Jesús. No antes, no después, sino en la cruz de Jesús. Es el comienzo de tu relación con Él. ¿Sabes? La palabra dice que su cruz abrió las puertas del cielo que estaban cerradas para que tú y yo pudiéramos entrar. Gracias a que Jesús se hizo el camino, la verdad y la vida.
Pero por eso es que es tan importante. La cruz es el punto de partida. Desde la cruz es que tu vida y mi vida con Jesús, mi relación o tu relación con Jesús empieza a funcionar. Empieza a pasar algo. Algunos se quedan con que en la cruz es que Jesús me perdonó, me sanó, ¿cierto? Limpió mis pecados, me liberó de la maldición de la ley, etcétera. Y no quiero despreciar o menospreciar esto, pero realmente la vida o tu vida debe consistir, la importancia de tu vida y mi vida, en que desde la cruz de Jesús empieza mi relación y tu relación con Él. Es lo más importante. Su cruz fue la única capaz de romper la historia en dos. Nada más que haya podido suceder en la humanidad lo ha podido lograr. Tú lo sabes. Antes de Cristo, después de Cristo, pero no solamente con la venida de Cristo, sino con la cruz. Necesitas la cruz. Tú y yo necesitamos la cruz de Jesús para conocer a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, si tú quieres disfrutar de Jesús, tú necesitas conocer la cruz. Porque si no conoces la cruz o no te interesas por la cruz, no vas a disfrutar ni el 1% que Jesús tiene para ti. No vas a entender de lo que estamos hablando. ¿Sabes? No es porque nos portamos bien, no es porque lo estemos haciendo muy bien, que tú y yo hoy podamos disfrutar de tantos derechos que tenemos como hijos de Dios. No es por eso. Tú sabes que la palabra dice que no es por obras, sino es por gracia. Amén. Es por gracia. Es porque Jesús pagó un precio muy alto. Así que yo quiero que si, además de todo lo que te acabo de decir, algo salga clavado en tu corazón, es que todo lo que tú necesitas en tu vida es la cruz de Jesús. Dile al que está a tu lado, todo lo que tú necesitas está en la cruz de Jesús. Está en la cruz de Jesús. Y hay mucho para hablar alrededor de esto. Muchísimo. Porque Jesús hizo en la cruz las cosas más trascendentales que un hijo de Dios puede tener. Hizo cosas tremendas y yo quisiera hablar de esas, pero vamos a tener toda esta serie para hablarlas. Pero yo simplemente quiero compartir contigo 3 grandes verdades que tú debes conocer por la cruz. 3 cosas que yo quiero dejar en tu corazón para que tú empieces a vivir la cruz. Número 1, busca conmigo 1 Corintios 6:20. 3 verdades que debes conocer por la cruz. 1 Corintios 6:20. ¿Lo tienes? Dice, vas a leerlo conmigo, porque Dios los compró, aunque a un alto precio. Vamos a leer hasta ahí. Porque Dios los compró a un alto precio. Y si tú lees la última frase del versículo anterior, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Así que la primera verdad que yo quiero que hoy se vaya en tu corazón por la cruz es que Él te compró a un gran precio. Esta versión dice un gran precio, otras versiones dicen a un alto precio. No a cualquier precio. ¿Sabes? Él dio su vida para pagar algo que nosotros nunca en nuestra vida hubiéramos podido pagar. Nunca tú y yo en tu vida hubiéramos podido pagar lo que merecíamos en nuestra vida, sino por Jesús, sino por el precio que Él pagó por mí. Si tú y yo tuviéramos cómo pagarlo, ¿sabes? Él simplemente nos diría, bueno, para que tú puedas disfrutar de la vida conmigo, para que tú puedas tener el derecho de ser mi hijo, etcétera, pues, ¿qué vas a hacer? Haz 20 peregrinaciones, ¿cierto? Autoflagélate, haz 30 ayunos, ora toda la noche, ¿sabes? Pero sin el derramamiento de la sangre de Jesús, dice Hebreos, no habría perdón de tus pecados. Sin el precio que Jesús pagó, tú y yo no tendríamos derecho de nada. Y por eso lo primero y más importante que tú tienes que saber es que Él pagó un gran precio. Él ya pagó un gran precio. Esto no va a pasar, esto no está pasando, esto ya pasó. Jesús pagó un altísimo precio por ti. ¿Sabes? Él pagó un rescate por ti.
¿Y sabes quién lo hizo? Uno que fue santo, uno que no pecó, uno que no merecía ni el 1% de lo que tú y yo hemos hecho. ¿Sabes? No fue barato, no fue económico, pero Jesús pagó todo. Jesús pagó todo. Y por eso te decía hace un momento, hay tantos mensajes a través de la cruz que hizo Jesús, que ya te voy a hablar de eso. Pero Jesús pagó todo. Y ahí viene lo segundo que yo quiero dejarte, la segunda gran verdad por la cruz. Y es que en ese gran precio todo está incluido. Di conmigo, todo está incluido. Jesús pagó un altísimo precio por ti, pero no cualquier precio. No el precio de esos planes que dice abajo la letra menuda, no incluye impuestos, no incluye bebidas y snacks, no incluye los tiquetes, no incluye, no sé, esa letra menuda nos dice cosas que a veces no leemos y nos han pasado unas locas. ¿Les ha pasado alguna vez? Dice todo incluido, pero lea la letra chiquita, lea lo que le hace falta. En estos días nos pasó con Jer, yo estaba ayudándole a comprar todo su hospedaje para su viaje y salían unas tarifas de noches por hotel tremendamente baratas y yo no lo puedo creer, esto está como bueno. Y empezamos a hacer todo, a reservar y a la hora de pagar decía, espérate, faltan los impuestos, falta el derecho por usar el resort, falta el no sé qué y mi esposo no va a nada de eso, ¿no? Y yo, ok, de la noche que costaba 100,000 pesos pasaba como a 500,000 pesos. ¿Sabes? A mí me encanta cuando me regalan algo, cuando yo compro algo que está todo incluido. No sé si alguna vez tú has disfrutado de algo que está todo incluido. ¿Sí? ¿Alguna vez? Que le dicen, tú pagas esto y absolutamente todo está incluido. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús pagó el gran precio, pero un precio en el que estaba todo incluido, en el que no hay letra menuda, en el que no hay cláusulas, en el que no hay excepciones, en el que no hay lugar a cosas que pueden salir en el camino por las que Jesús no haya pagado o no haya muerto por ti y por mí. Dice la palabra que por la cruz, número 1, tú y yo tenemos perdón de pecados. Número 2, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Número 3, dice la palabra que por la cruz tenemos libertad de la ruina, libertad de la pobreza. ¿Sabías que eso hizo también Jesús en la cruz por ti? La sanidad de tus enfermedades la pagó Jesús en la cruz. La liberación de tu opresor, toda la bendición. Mira, las más grandes promesas, tú tienes derecho a disfrutarlas gracias a la cruz. Por eso el alto precio y el gran precio que Jesús pagó por ti y por mí está todo incluido. Y a mí me encanta todo lo que está incluido. Y eso me recuerda otra vez que estuve de vacaciones con Jer en Las Vegas casualmente, donde hay unos hoteles súper costosos. Y fuimos a un hotel, a uno de los hoteles más nuevos allá, que es bien costosa la noche. Estuvimos con un grupo de familiares y dijimos, bueno, nosotros pagamos la noche, pero no vamos a comer acá, no vamos a hacer nada porque, o sea, toda la plata que llevábamos seguramente la íbamos a perder en ese hotel. Era una noche como a $2,000. No era porque nosotros lo hubiéramos elegido, sino que íbamos con un grupo de personas, entonces bueno, familia, en fin. Pero imagínate que al otro día que íbamos a desayunar, recuerdo que pues todos iban a comer ahí, nosotros pues que nos íbamos a ir a buscar, no sé, a comprar leche con cereal para comer por la calle, a comernos cualquier bobada. No sé si a alguno le ha pasado eso, porque pues obviamente los desayunos eran deliciosos en este lugar, pero no íbamos a pagar un precio tan costoso por un desayuno. Pero estuvimos acompañando a nuestros familiares que sí iban a comer ahí porque viven en Estados Unidos, entonces pues ellos ganan en dólares, pues perfectamente podían pagar un desayuno de $50, pero nosotros como que los acompañamos. Y estábamos ahí cuando el mesero nos dijo, pero mira, lo que tú pagaste por la noche está todo incluido. Puedes desayunar lo que quieras, puedes almorzar lo que quieras, puedes cenar lo que quieras. Nosotros parecíamos como unos bobitos. ¿Es en serio? Es en serio, porque era un hotel muy costoso. Y sabes, esa sensación de que te dicen todo está incluido, hágale. Dígame si no es chévere. ¿No? Hágale, pero todo el buffet, sí, todo.
¿Cuántas veces? ¿Ilimitadas? Sí, hágale. Todo está incluido. Ay, a mí me encanta eso que todo está incluido. Yo no sé ustedes, pero a mí y a las mujeres nos encanta que todo está incluido. ¿Cierto? Que tenemos derecho a usar esto, a usar... Sí, exacto, todo está incluido. Pues yo quiero que tú sepas que el precio que pagó Jesús por ti, en ese precio todo está incluido. Así que cada vez que Satanás venga a quererte pasar una cuenta, a quererte cobrar algo, a reclamarte por algo, tú le vas a decir: Satanás, Jesús pagó un precio por mí donde todo está incluido. Lo que tú me quieres venir a cobrar, lo que tú me quieres venir a hacer pagar, las consecuencias que tú me quieres hacer vivir, las cosas malas con las que me estás amenazando, no las tengo por qué vivir, porque Jesús pagó un precio donde está todo incluido. Todo incluido. Vuelvo y digo, la sanidad de tus enfermedades, el perdón de pecados, la libertad de la ruina, de la maldición de la ley, de la pobreza, que te haya liberado de tu opresor, que era Satanás. Eso lo pagó Jesús y mucho más. Así que todo está incluido. Y la tercera verdad que yo quiero dejarte por la cruz de Jesús es algo que para mí es lo más grande que Jesús pudo haber hecho en la cruz. Sí, tal vez yo te llamara acá como voluntario y te preguntara: de todas estas cosas que te acabo de decir que están incluidas en el precio que pagó Jesús por ti, ¿cuál crees tú que fue la más trascendental o la más grande? Yo creo que encontraría diferentes. María Angélica me dice salvación. No sé qué pienses tú. Muchos pueden decir: no, pues la sanidad de las enfermedades, porque pues Él me devuelve la vida, la puedo disfrutar. No sé qué pienses. ¿Qué crees tú que pudo haber sido lo más grande que Jesús hizo en la cruz? Creo que encontraría diferentes opiniones, múltiples opiniones. Pero yo te voy a decir para mí, y lo que yo encuentro en la palabra repetitivamente, que fue o es lo más grande que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Sabes qué es? ¿O qué fue? Es que Él restableció la relación del Padre contigo y conmigo. Él hizo todo lo que yo te acabo de decir en la cruz. Él hizo cosas que no hubieran podido suceder si no hubieran sido por esa muerte en la cruz. Pero la cosa para mí, y la tercera verdad que yo quiero dejar en tu corazón por la cruz de Jesús, más importante, es que Él restableció la relación que estaba rota entre el Padre y tú, entre el Padre y yo. ¿Sabías que había una relación rota? ¿Sabías que tú no lo merecías? ¿Sabes desde cuándo estaba esa relación rota? Tú lo sabes, desde el huerto del Edén, que el hombre pecó. Y yo escuchaba a muchos decir: pues que yo no tengo la culpa por lo que hizo Adán. Eso fue ese, pero yo no. Yo soy sin mancha, puro, santo y sin mancha. ¿Sabes? Pero si, mira, ¿tú crees que Dios no tiene el poder o no tenía el poder para crear el universo, crear el mundo y crearlo sin pecado? ¿O crearnos a nosotros sin capacidad de pecar? ¿Tú crees que Dios no lo hubiera podido hacer? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios se le ocurrió la magnífica idea de darnos la oportunidad de elegir? No, como que hay muchos que dicen: Dios, ¿qué te pasó ahí? ¿Por qué lo hiciste? Mira, ¿sabes por qué? Porque Dios simplemente nos hubiera podido crear a ti y a mí como simples robots, donde nos daban cuerdita y nosotros no hacíamos más. Pero Dios te dio una vida para elegir, una vida para disfrutar. Pero tristemente, por el pecado que cometió Adán y Eva, desde el huerto del Edén, la relación entre el Padre y tú quedó rota. La comunión, la oportunidad de disfrutar de Jesús, la oportunidad de disfrutar del Padre. Pero ahí fue cuando Dios tiene la idea de enviar a Jesús, de enviarlo a la tierra, de enviarlo al mundo. ¿Sabes? No solamente para morir, sino dice la palabra que cada vez que tú compartías con Jesús, entendías cómo pensaba el Padre, escuchabas lo que hablaba el Padre, entendías quién era el Padre. Eso hacía Jesús además, porque dice la palabra que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y esto me revela algo tan tremendo, que si no hubiera sido por Jesús,
tú no tendrías acceso ni al Padre ni al Espíritu Santo. Solo por Jesús tú pudiste restablecer tu comunión con el Padre y que el Espíritu Santo viniera en lugar de Jesús. Por eso te decía hace un momento que no puede haber un mensaje tan revelador en tu vida o tan revelador en una iglesia que la cruz de Jesús. Tú tienes que encontrarte en la cruz de Jesús para que puedas conocer a Jesús. ¿Sabes? Deja de perder el tiempo, porque puedes escuchar cosas tan motivantes, tan tremendas, pero solamente a través de la cruz de Jesús lo vas a conocer. Solamente a través de lo que Jesús hizo por ti, tú vas a entender cómo puedes empezar tu relación con Jesús, cómo puedes tener un encuentro con Jesús. Y te decía en esta tercera verdad que Él, para mí lo más grande es que Él restableció mi relación con el Padre. Y esto lo dice, no tienes que buscarlo, simplemente escúchalo. Está en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: ustedes, hablando de ustedes y de mí, estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice en el versículo 14: Él anuló el acta con los cargos, dicen otras versiones que era el acta de decretos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los presos en la época de Jesús cargaban un acta. Ustedes se van a imaginar que esta es un acta. Los que estaban presos cargaban un acta en su pecho, que es esta acta que tú acabas de leer en Colosenses, el acta de decretos, el acta de cargos. Y dice que los presos cargaban esta acta en su frente, o sí, al frente suyo, para que los demás supieran cuáles eran los cargos en su contra. ¿Por qué era que estaban presos? ¿Cuáles eran los delitos que habían cometido? ¿Por qué era que estaban encarcelados? ¿Por qué estaban destinados a morir en la cruz o a tener otro tipo de pena? Mira lo que dice Colosenses: tú y yo cargábamos con un acta de decretos, con un acta de cargos, pero que si no hubiera sido por Jesús, si no hubiera sido por lo que hizo Jesús en la cruz, tú y yo seguiríamos cargando esa acta. Tú y yo seguiríamos frente al mundo, frente a tu familia, frente a tu vida, frente a lo que está a tu alrededor, cargando lo que tú y yo hicimos, muertos en pecado, como acaba de decir la palabra, sin vida. Pero mira lo que dice Colosenses 2:14: Él anuló el acta con los cargos que había contra ti, que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. Esa acta de decretos, esa muerte que tú tenías por tus pecados, esa muerte espiritual, esa culpabilidad, era lo que nos tenía separados del Padre. Era lo que tenía rota o quebrantada tu relación con el Padre, mi relación con el Padre. Pero mira lo que hizo Jesús. Que tú venías cargando por hace mucho tiempo. De pronto para muchos no era un acta, sino muchas. De pronto para mí no cabría todo lo malo que he hecho en uno. Por todo lado tendría muchas actas. Pero dice Colosenses que Jesús tomó esa acta, además de todo lo que hizo tan tremendo, y Él la clavó en la cruz. Clavó en la cruz el acta que estaba en tu contra, la eliminó, la borró, la quitó. Y sabes, ¿fue injusto que Jesús fuera crucificado? Te pregunto. Dime lo que piensas. ¿Jesús merecía ser crucificado? Entonces, ¿por qué crees que decidió ser crucificado? Exacto, por amor, por tantas cosas, ¿sabes? Pero ¿quién le colgó? ¿Quién lo mató en esa cruz? Además de todos nosotros, fue Satanás.
Y Satanás, ¿sabes qué creía que estaba pasando cuando Jesús moría en la cruz? Que le estaba ganando, lo maté. Ahí quedó, le gané. Pero lo que no sabía Satanás era que mientras lo estaba matando, era que mientras lo estaba quebrando, lo que estaba haciendo era salvándonos a ti y a mí. Lo que estaba haciendo era en contra suya. Tremendo. ¿Sabes? La muerte de Jesús parecía la derrota. Pero cuando Jesús resucita, cierra su victoria con broche de oro. Cierra su muerte con broche de oro. Y por eso te decía que para mí esto me habla tantas cosas. Y pueden haber muchas cosas que tú puedas escuchar a través de la cruz. Pero yo hoy quiero contagiarte de que tú vayas a la cruz de Jesús si tú nunca has ido a la cruz de Jesús. Tú puedes llevar años en una iglesia. Tú puedes llevar años de supuestamente conocer al Señor, de aprender de Él, de congregarte. Pero tal vez tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con su cruz, entender lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y más que entenderlo, iniciar una relación con Jesús desde la cruz y desde su muerte por ti. No sé cuántos aquí pueden decir, sin necesidad de levantarme la mano o de responderme, cuántos aquí sinceramente, honestamente, saben que sí se han acercado a la cruz, saben que sí han ido a su cruz, o saben que definitivamente puede ser que hasta hoy puedes entender cuál es el poder de la cruz. No me lo contestes, no levantes la mano, ¿sabes? Pero la muerte de Jesús vale la pena. Lo que hizo Jesús valió la pena. El precio que Jesús pagó vale absolutamente toda la pena. Y gracias a que eso, a lo que Él hizo por ti, gracias a que derramó toda su sangre, a que su corazón explotó por ti, a que su corazón explotó para darte la libertad por siempre. Sabes, yo lo único que quiero hacer en mi vida es vivir por Jesús, es disfrutar de lo que Jesús me da en la cruz.